veces la familia no tiene que estar por delante si te está comiendo. Que es mi caso, o sea, a mí ya me comía la relación de mi madre, la relación en casa en general. Yo sabía que esa era mi normalidad, pero dentro de mí sabía que no era sano. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que mi hermano veía a mis padres discutir, él ya había crecido, ya tenía su cuerpo, como se suele decir, en plan, ya perdió el control y a lo mejor una manera de parar la discusión o algo fue estamparse con el cristal que había en la entrada de casa. Y yo, según me estaba metiendo en ello, en vez de a lo mejor tener esa ayuda por parte de mi madre, era quien más me pinchaba, ¿no? Y que más se reía de mí. Al día siguiente se vuelve a formar una discusión entre los cuatro y mi madre entra a mi habitación y me dice: papá ha dicho que cuando se despierte quiere que no estés en casa. Y yo ese día, en cuanto me dijo eso mi madre, cogí una Un momento antes de empezar, si estás escuchando este podcast es porque sabes que hay algo dentro de ti que está esperando a salir. Y quiero que sepas que no estás sola en eso. Como agradecimiento por estar ahí escuchando este podcast, te quiero regalar una clase gratuita, donde te explico cómo empezar a construir tu marca personal, desde la identidad, sin copiar a nadie, sin improvisar y sin sentirte perdida. Es el primer paso del método CIMA y es totalmente gratis. Tienes el enlace aquí abajo en la descripción del episodio. Entra, échale un vistazo y si resuena contigo, hablamos. Venga, vamos con el episodio. Bueno, bienvenida. Gracias. Bienvenida, Isabel. Gracias. Este es un espacio, siempre me gusta explicarlo, de mujeres protagonistas de su propia historia. Nos encanta conocer historias de mujeres, es un espacio donde nos sentimos súper seguras para mostrarnos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque detrás de vuestras historias hay muchos aprendizajes que cuando los compartís con otras mujeres que están pasando o que van a pasar por lo mismo, os convertís en referentes para ellas. Y lo que queremos conseguir desde Icónicas es que tengamos un espacio con muchas experiencias, muchas vivencias para que ninguna mujer se sienta sola y se sienta comprendida, no juzgada y acompañada. Por eso estoy aquí. Eso es. Isabel también es alumna de la academia. Van a venir muchas alumnas porque es un espacio donde nos permite conoceros. Sí. Nosotros siempre hablamos de cómo os conocemos, que al principio os conocemos con un personaje, como vosotros os presentáis, que es como vamos por la vida, ¿no? Con nuestro avatar. Sí, sí, total. Pues soy tal, me dedico a tal y tengo tantos años y soy de tal, ¿no? Pero luego, cuando pasamos tiempo con vosotras y empezáis a formar parte de un entorno seguro, os conocemos de verdad. Y para nosotras cambia mucho la visión. O sea, os convertís en mujeres totalmente distintas. Os admiramos más, os respetamos más, caláis en nosotras más, os convertís en referentes para nosotras. Entonces, cuando conocemos historias así, nos gusta traeros aquí para que también os conozcan de la misma forma. Así que preséntate, Isabel, cuéntanos un poquito tú. ¿Quién eres? Pues soy Isabel, tengo 23 años y llevo un par de añitos metida en el mundo de la nutrición a través de un TCA que tuve. Me empecé a meter por el mundo del fitness y a los 19 me mudé a Marbella. Yo soy de Tarancón, de un pueblecito de Cuenca muy pequeño, y decidí mudarme y tirar la casa por la ventana, nunca mejor dicho. ¿Por qué te mudaste? Sí, porque a Marbella. A Marbella fue porque con quien me venía, él ya le gustaba la zona y quería abrir un negocio. Y yo estaba muy mal en mi pueblo. Hacía un añito que había fallecido mi padre y la relación con mi madre y mi hermano era fatal. Y la verdad que los pensamientos me estaban comiendo y en el instituto me metí a estudiar empresariales y la verdad que fue nefasto, con los profesores también. Entonces necesitaba un cambio o la vida me comía, la verdad. ¿Cuál es? Porque es muy interesante esto, ¿no? La diferencia de una Isabel que vivía en el pueblo, que estaba en el pueblo, a la Isabel de ahora. Es un cambio inmenso, porque siento que salí siendo una niña con muchas heridas y ahora estoy pues en el proceso de la mujer que quiero ser, con un negocio, viviendo en Marbella y con una vida completamente distinta, la verdad. Asusta mucho salir de el cascarón, donde has nacido, ¿no? De donde te ha tocado, pero creo que hay mucha expansión cuando nos permitimos dar el salto, salir de nuestros contextos, incomodarnos, porque ahora te preguntaré cuándo de incómodo ha sido el proceso, ¿no? Pero creo que es como una oportunidad de construcción, de aprender, de ver nuevos horizontes, de ver cosas que ni siquiera sabes que existen, ¿no? O sea, es como un mensaje para cuando naces en pueblitos, sobre todo muy pequeños, conoces como una realidad que está como muy acotada. Y es muy bonito la experiencia también de vivir en un pueblo, de crecer en un pueblo. Se te abren un montón de puertas. Sí. Pero es verdad que salir del pueblo te hace crecer. Te hace crecer. Y es lo que a mí me pasó completamente. Y además me daba mucho miedo, porque yo era la típica niña tímida, que ir a la tiendecita de al lado de casa por la barra de pan ya me daba mucha vergüenza. O sea, era muy tímida. Y para mí pensar en el cambio me asustó y era como tirarme al grandísimo vacío, que luego tuvo sus consecuencias positivas,
pero también negativas porque me encontré con unas caras de mí que no conocía al pasar tanto tiempo sola, porque yo en Marbella no conocía a nadie, nadie. Y era como lanzarme a la aventura y tener que pasar tiempo conmigo que a veces nos cuesta. Vamos a ir un poquito al momento, porque yo creo que cuando tomamos esa decisión de decir, me voy, me mudo, aunque no tenga nada, es porque llegas a un punto en el que tocas fondo. Sí. Que yo creo que es como un momento súper importante de todas las mujeres, el momento en el que dices, mira, toqué fondo, ya más abajo no podía ir. ¿Cómo fue tu momento? Fue cuando vi que perdí a mi padre, que era pues lo que viene a ser mi familia por completo. Y la situación con mi madre y mi hermano al ver que no mejoraba, además hubo una situación entre mi hermano, su expareja, etcétera, que al final lo que es un pueblo es que al final luego todo se habla y todo se señala. Entonces ya si me señalaban con lo de mi padre, ya también me señalaban porque me había ido de casa, por la relación con mi madre y por la relación con mi hermano. Entonces yo me daba cuenta de que no era como me quería ver, no, ni siquiera era lo que donde yo quería crecer, porque al final el entorno que había no... ¿Cómo era el entorno? El entorno en casa era muy malo, la verdad. Y al final, si el entorno en casa es malo, tampoco te acercas a gente distinta. Al final yo con mis amigas tenían pues otras visiones, otros hobbies, les gustaba a lo mejor más la fiesta y a mí pues leer libros de crecimiento personal. Ya iba todo siendo muy distinto y además las situaciones de casa, que te llevan a ser una persona distinta y eso ya también te mete en otro mundo, como yo digo. Quiero como que conozcan un poco porque tú no eliges dónde naces. Entonces, algunas veces, ¿no? Pues naces en una familia donde hay dinámicas destructivas o que no aportan, que te llevan un poco pues a también vivirlo a ti, ¿no? Y en algún punto destruirte también, ¿no? Hasta que tomas ese empoderamiento de tomar cambios, pero que ahora veremos cómo ha sido el paso de decir, vamos a tomar esa decisión, ¿no? Un poquito para que nos cuentes esa situación, porque muchas chicas se encuentran en puntos así, donde tu familia es tu familia, la quieres, has nacido allí, pero también es muy importante reconocer dinámicas o patrones que pueden que no sean saludables. Cuéntanos un poquito quién era Isabel cuando era pequeña. Yo era como una niña muy inocente, por así decirlo, ¿no? O sea, yo en mi casa había discusiones desde que me despertaba hasta que me acostaba, pero desde bien pequeña. No recuerdo como meses idílicos, ¿no? A lo mejor era una semana buena, 3 malas. Y ya creces así, pero te adaptas, eso es obvio. Entonces, para mí eso era mi normalidad. Pero sí es verdad que yo era la típica niña que, muy de mi madre, por ejemplo, ¿no? E incluso, aunque parece ilógico porque luego es con quien más choqué, pero yo era la niña que a mí el mundo me comía. Yo iba siempre detrás de mi familia y sin voz. O sea, a mí todo... Es que por la calle me preguntaban mi nombre y no era capaz de decirlo. Me sentía que me iba a comer el mundo. Y según iba creciendo, pues me hacía más planes con mi hermano, que al final te lleva con él, ¿no? Tu hermano mayor, Es te tu quiere hermano enseñar mayor. mundo. Entonces, parecía que eso iba trayendo problemas a lo mejor con mi madre. O sea, según yo iba creciendo y a lo mejor yo iba teniendo mi propio pensamiento, es como que en casa costaba un poco, ¿no? Es decir, tienes que tener un poco el pensamiento de casa y somos tu familia y la familia tiene que estar por delante. Y romper como ese pensamiento de a veces la familia no tiene que estar por delante si te está comiendo, que es mi caso. O sea, a mí ya me comía la relación de mi madre, la relación en casa en general. Yo sabía que esa era mi normalidad, pero dentro de mí sabía que no era sano, porque a mí no me estaba haciendo bien. Incluso cuando me fui a Marbella, tuve que empezar con el psicólogo y de ahí me sacaron que yo estaba teniendo depresión, pero desde mi infancia. Y al final es muy difícil asimilar todo eso en ti. Y reconocerlo, el darte cuenta de todo lo que vienes arrastrando durante mucho tiempo y que eso es lo que justamente... Que has normalizado. Que has normalizado, ¿no? Porque naces, aprendes algo, lo tomas como lo normal, no conozco otro mundo, otro tipo de relaciones y hasta que lo descubres. ¿Por qué lo descubriste tú? ¿Qué fue lo que te empezó a enseñar más mundo? ¿Cuál fue el punto de inflexión? Mi cabeza, como que siempre he sido una niña que le gustaba leer, indagar y crecer, aunque fuese desde bien pequeña, ¿no? Y algo dentro de mí decía, esto no es lo normal, que una madre te hable mal, que te machaque. Yo al final caí en un TCA que en ese momento yo no me daba cuenta, pero era porque en mi casa todos son delgados, ¿no? Y somos de constitución delgada, muy fibrosa. Entonces había machaque hacia el cuerpo que no era así. Y a lo mejor, sobre todo, era mi madre quien hacía esos comentarios. Y a mí eso que me hizo, pues, entrar en una competición conmigo misma. Mi hermano justo empezó más en el mundo del gimnasio y le iba viendo resultados. Pero claro, yo al final tenía 12, 13 años. No podía meterme tampoco a un gimnasio y estaba en pleno cambio corporal. Sí.
Y yo según me estaba metiendo en ello, en vez de a lo mejor tener esa ayuda por parte de mi madre, era quien más me pinchaba, ¿no? Y quien más se reía de mí. Yo estaba delgada y decía, palillo dulce. Yo hacía ya hipopresivos y como te quedas un rato que si aguantando respiraciones, pues a ver si se queda sin aire. Yo quería me cogí todo, mancuernas, todo. Me ponía a hacer deporte de manera obsesiva y a lo mejor en vez de decir, más una madre, ¿no? Que es con quien más quieres compartir todo, pues Isabel, esto no es así, no tienes mal el cuerpo, porque yo siempre he sido una chica delgada, estaba bien. Tu cuerpo tiene que tener un proceso, las hormonas, Un tienes que esto, lo desarrollo. otro. No se me hablaba. Era más bien también se me machacaba, ¿no? Y yo me llegué a volver obsesiva, o sea, de las manos constantemente limpias, calcular todo tipo de calorías, mirar todas las etiquetas, obsesionada con ir al baño, que no me creciese 1 centímetro el abdomen, cumplir con deporte, cardio. Me estaba metiendo en un bucle y me di cuenta porque me volvía una persona obsesiva con todo. Yo los cordones muy fuertes, estudiar, tenía que llevar muy buenas notas, todo obsesiva. Y me di cuenta que derivaba mis obsesiones y mi control a lo que yo podía de mí misma por la situación de casa. Es decir, yo huía a través de la comida. Pude coger control de la comida, por ejemplo, y es lo que hacía para no ver la situación de casa. Entonces te diste cuenta de que tu madre no te hablaba correctamente. No. Empezaste a ver comportamientos que no eran... Total, porque además fue de la noche a la mañana. Yo tenía mamitis de siempre y era como muy niña de mamá, todo el día con ella y muy pegada. Y cuando empezó eso a cambiar y lo que digo, hacía planes con mi hermano, con mi padre, me empecé a meter mucho en el mundo del motor y al final eran ellos a quien le gustaba y hacía por estar con O sea, ellos. que despertó eso en ella, pues los celos o la pérdida de control que tenía un poquito sobre ti. Sí, porque sobre todo ella perdió una edad temprana a su madre. Ella tuvo que hacer el papel de madre. Y entonces ella es como que quería que lo que ella no había sido, que yo lo fuese. Y al ver que no era así, su manera de reconducirme era machacándome. Y al final nunca fui al camino que ella quería. A lo mejor me comparaba con mis primas y sé abogada y sé periodista y yo decía, es que no quiero estudiar esto, quiero estudiar tal. Pues no tienes que estudiar sí o sí esto. Incluso hablaba con el instituto y no me dejaban meterme en lo que yo quería. Era todo un machaquis cuando yo me empecé a dar cuenta y de ahí también apareció 2 personas en mi vida, que era mi vecina y luego el que fue mi vecino también. Y son las personas que hicieron de padres, pero también me hicieron ver que no era la vida así, no era normal. Incluso el cohibirme, el quiero comer, íbamos a un restaurante, quería coger esa croqueta, esa a ella no le gusta. Y yo ya por eso no me la cogía, porque yo ya daba por hecho que como mi madre me conoce, no tengo que coger esa croqueta. Ya. Y ya es cuando me di cuenta que yo decía, no tengo el control de mí y ni siquiera tengo opinión de nada, o sea, y me volví obsesiva por eso, de lo poco que podía tener control me hacía obsesiva. Ese punto es justamente el que quería sacar porque en ese momento en el que empiezas a darte cuenta, en el que empiezas a generar, porque normalmente cuando pasamos por momentos muy bajos, lo que tú has dicho, ¿no? Generamos algo que tape todo el ruido que tenemos. Entonces, hay veces que son adicciones, hay veces que son controles. Y el Patrones exceso obsesivos. obsesivo y sobre todo en la búsqueda del perfeccionismo, que es cuando se desarrollan muchos TCAs, ¿no? Es porque necesitas tener control sobre algo o tener algo en la mente que tape todo el ruido del resto de cosas que tú no sabes cómo gestionar, ¿no? Porque se te escapa de las manos. En ese momento en el que tocas fondo, normalmente hay como yo lo llamo pequeñas luciérnagas, ¿no? Cositas que hasta que no pensamos que es, no es, ¿no? Entonces, en este caso pueden ser vecinos que te dicen, que es cuando yo digo alguien externo que mira la situación desde fuera y te Que dice, te abren los oye, ojos, que porque esto aquí es raro. O lo que has dicho es súper importante, ¿no? Porque tú empezaste un proceso de terapia. Cuando empiezas un proceso de terapia empiezas a tener herramientas, a entender muchas cosas y a tomar poder. Pero dicen, vale, y si no me puedo permitir un proceso de terapia, un libro. O sea, un libro, sea porque autodidacta. es quizás leer lo que tú has dicho, ¿no? Te da mundo, ¿no? Cuando hay una chica que ha nacido en un pueblo, tiene un contexto limitado, tiene en casa, no se le han ofrecido ciertas herramientas y hay ciertos patrones que es lo que ha aprendido. ¿Cómo tiene un detonante que la enseñe que hay otra forma de vida o que la haga ver qué es lo que la está destruyendo? Pues un libro, un podcast que escuches de otra chica o tu vecino, ¿sabes? Totalmente. Personas Además, de fuera que ven la situación de Totalmente. manera objetiva, sobre todo. Además que yo es como me empecé a informar de todo, ¿no? O sea, me llegaron, me dijeron que si seguía adelgazando con el TCA me tenía que quedar ingresada y en mi casa no, la situación económica no daba para ello, pero es como que no daba para ello, pero daba para lo que querían. Es decir, nunca hemos sido sobrados, venimos de una familia muy, muy humilde, pero quizás el dinero se llevaba a conductas que no debían y no a lo que se hacía falta. Por ejemplo, a mí en ese momento, pues alguien que me llevase la alimentación, ¿no? Pues yo como no se podía,
pues empecé a leer y a estudiar por mi propio pie de nutrición. Necesitaba un psicólogo, incluso muchas veces lo decía. Y en mi casa como tal se veía que hacía falta terapia familiar. O sea, en mi casa discutíamos y se enteraba, pero hasta el último vecino. Y en el colegio todo se sabía, ¿no? Porque éramos una familia que discute a lo grande, por así decirlo. ¿Había alguna conducta? Entre todos perdían el control. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que mi hermano veía a mis padres discutir, él ya había crecido, ya tenía su cuerpo, como se suele decir, en plan, ya sabía que él tenía fuerza, ¿no? Ujú. Y perdió el control y a lo mejor una manera de parar la discusión o algo fue estamparse, por ejemplo, con el cristal que había en la entrada de casa. Pues a esos puntos siempre se llegaba en casa. Eso era como lo normal, ¿no? Ujú. Y yo sabía que eso no era normal. Al final tú hablas con amigos o las charlas que te dan en el colegio. Me ponía a leer, me ponía a ver vídeos y yo decía, jolín, esto no creo que sea nada normal, ¿no? Y yo decía, podríamos ir todos a terapia juntos y poner un intermediario y si entre papá y mamá no se quieren, pues que se separen, que no se sigan haciendo daño porque el daño recae sobre nosotros. Mi hermano al final tomó otras conductas y al ser mayor de edad ya iba desviando su vida, aunque viviese allá y le daba igual, pero yo al ser la pequeña me pasaba allí las horas y yo lo absorbía y tragaba los comportamientos y todo. Era la que te lo comías todo. Completamente. Además que en mi casa era lo típico de que la discusión no se llevaba aparte, ¿no? Era delante de nosotros. Y cuanto más mejor. Y si te jodían la comida, pues se jodía hoy la comida porque había que discutir. Ujú. Entonces, claro, yo a raíz de decir, esto no es normal, y yo incluso decía, es que yo quiero ir a terapia, a mí me vendría bien. Todo era, no hay dinero, no hay dinero. Y yo, mi padre me daba a lo mejor la propina, pues yo con eso me compraba mis deportivas. Y yo pedía cualquier cosa, no hay dinero. Y yo era como decir, si no hay dinero, de alguna manera yo tengo que estabilizar un poco mi mente, que dentro de lo que cabe era la más estable, dentro de lo que había. Luego ya me di cuenta y cuando me fui a Marbella, que al final me comí mucha oscuridad, vi partes muy oscuras de mí, tanto de que no quería ni vivir. O sea, intenté suicidarme una de las veces porque no quería, no le veía sentido a la vida. Y es porque me estaba enfrentando a mis miedos, a mis demonios, por así decirlo, porque como en su día no se hizo, pues tenía todo acumulado, que al final creo que es muy necesario hoy en día como darse cuenta de que no hace falta acumular y tampoco llegar al punto de estar fatal para buscar tratamiento psicológico. Ya. ¿Cómo fue el proceso de decir, decido salir de casa, irme, aún sin saber cómo voy a hacerlo, cómo voy a sostenerme, cómo fue vivirlo ¿Y y cómo cómo fue tu mente, cómo se lo cómo- tomaron en casa? Fue fatal, pero también fue a través de una mentira. Fue que en mi casa estaba habiendo discusiones porque mi hermano pues hizo unas cosas mal y yo no las apoyaba. Yo siento que aunque tú seas mi familia, si hay algo que está mal, yo siento que es mejor decir esto no está mal, trabájatelo, a darte la razón y que sigas por esa Sigas conducta, haciéndolo. ¿no? Ujú. Entonces yo era la única cabeza distinta a través de también, aparte de mi padre. Y para mí todo lo que decía mi padre sí que va a misa porque para mí mi padre era el que era más leal conmigo, ¿no? Y hubo una discusión muy fuerte. Mi padre trabajaba por las noches y hubo una discusión muy fuerte entre mi hermano y yo, y mi madre por medio, pero mi madre siempre ayudaba a mi hermano, ¿no? Y yo, meses antes, como estaban así las cosas en casa y yo quería tranquilidad, se me ocurrió poner un pestillo en mi habitación. Entonces esa noche llegó al punto hasta de tenerme que encerrar en la habitación porque mi hermano estaba fuera de sí. Mi madre no apoyaba, yo tuve que llamar a mi padre y decir, papá, ha pasado esto. Y claro, yo le contaba en otra versión, mi padre trabajando decía, ¿cuál es la realidad, no? Al día siguiente se vuelve a formar una discusión entre los cuatro y mi madre entra a mi habitación y me dice, papá ha dicho que cuando se despierte quiere que no estés en casa, que te hagas las maletas y vete. Y yo tenía 18 años, no, 17 además, y es que no sabía ni qué hacer, o sea, era como, ¿por qué? Por Te tener invi- mi opinión, Te por invitaron a irte. me invitó ella, porque todo eso era mentira. Vale. Mi padre no quería, luego cuando mi padre enfermó, tuve una conversación con él y en ningún momento. Y mi hermano, aunque estaba fuera de sí, mi hermano nunca querría echar a su hermana pequeña. Al final era como, ¿dónde va a ir? Y además con la persona con la que me iba a ir, no lo querían ni ver, sobre todo mi madre y mi hermano. Pero era la única persona que me abrió las puertas de casa, ¿no? Y quien hizo de mi salvavidas. Ujú. Y yo ese día, en cuanto me dijo eso mi madre, cogí una mochilita, me eché un par de cosas y me fui. Y nunca más volví. Además, allí siguen mis cosas, como se suele decir. No, no me dio tiempo ni siquiera a llevarme mucho, porque era mi bolsa de gimnasio, era lo único que tenía, porque como no viajábamos, no tenía maleta. Entonces ahí es donde eché todo lo que podía y me fui
Es que no sabía ni por dónde, es que no sabía por dónde coger la vida. ¿No volviste? Nunca. ¿No has vuelto desde los 17 años que te fuiste de casa? ¿No has vuelto a ver No. a tu familia? Los he visto cuando mi padre falleció en el proceso de la enfermedad, Sí. pero lo que es decir, como allí, duermo allí un día, No. no he vuelto. Y además que a mí mi casa me encantaba, porque era una casa grande y era mi lugar. Además, yo siempre he sido una niña muy de casa, muy casera, no he visto mundo, por así decirlo. Entonces era como, ahí sí que era dejar todo. Y yo, si para mí esas palabras de verdad salían de mi padre, eran el mayor dolor de mi vida, entonces dije, pues me voy a ir, no tengo nada que hacer. Si os estoy haciendo tanto mal, me retiro, porque para mí no os estoy haciendo mal, estoy siendo sincera conmigo, incluso creo que con vosotros, porque Ujú. estoy teniendo a lo mejor un punto de hay que ver la realidad, si algo nos ha hecho bien, es lo que hay, o sea, no podemos cambiarlo. Y llegué, me fui y no sabía ni para dónde tirar, solo sé que como no había dormido ese día, el recuerdo que tengo es que llegué a la casa y lo que hice era ponerme a comer y comer y comer y comer, como perder ahí el control, ¿no? O sea, no pensar, porque la comida ya no le tenía miedo, le estaba cogiendo mucho amor y era mi distracción y mi único punto de felicidad. Entonces era comer y fui uniendo problemas. Es lo único que fui haciendo, sin darme cuenta, hasta que ya llegó la enfermedad de mi padre, ¿Quién te comunicó que tu padre estaba malito? mi madre. Lo que pasa que mi padre cayó justo, le dieron los resultados el día de mi cumpleaños, no me quisieron llamar y me llamaron a los pocos días. Y yo, como digo, ya empezaba a estar fuera de mí, aunque no me daba cuenta. Yo a lo mejor discutía con una amiga por nada, o sea, a lo mejor ese día no podía quedar o llegaba 2 horas más tarde, pero ya mi mente decía, no quieren estar contigo. Al final era, yo sentía que era quedar conmigo y era quedar con una bola de problemas, porque estaba teniendo muchos problemas y lo único que quería era hablar con las personas que tenía, ya que no tenía un psicólogo, pues quería hablar con mis amigas. Y no es una edad para estar escuchando problemas, te apetece otras conversaciones, entonces yo sabía que yo era un problema, entre comillas. Y claro, discutía con ellas, discutía con quien empecé a vivir, por todo discutía, todo me sentaba mal, suspendía un examen y era la mayor frustración de mi vida, no era capaz de llevar a cabo Cuando los te fuiste de casa, estudios. justamente, ya te fuiste a Marbella. No, me fui al añito. Yo cuando me fui ni siquiera sabía que podía acabar en Marbella. O sea, mi vida no tenía el control de mi vida. ¿Y Para cómo fue nada. ese proceso de, justamente, te fuiste de casa, ¿no? Y dijiste, ¿qué hago, no? Que no sé nada. No sé nada, Estaba, no sé. No sé qué hacer, Sí ¿qué sabías hago? dónde ibas a dormir, eso sí. era lo único, pero tampoco era permanente, porque no tenía ni cómo pagar, ¿no? Yo era como, Es importante este punto porque justamente antes hablábamos, decían, el punto en el que una mujer está totalmente rota, está totalmente hecha a pedazos, Y no sa- sabe cómo salir de ahí, Pero saca fuerzas. no entiende qué va a hacer, de dónde va a sacar el dinero, de dónde va a sacar la estabilidad emocional. Solamente sabe que tiene que hacer algo. Entonces, sí, cuéntanos un poco ese proceso porque muchas mujeres seguro se sienten identificadas con estoy en ese punto y no sé qué cojones hacer. Y creo que no voy a ser pues, capaz de hacerlo hasta el punto de plantearme El suicidio. pues creo que lo más importante es que si tú sabes que ahí no tienes que estar, vete. Sea donde sea. porque Hasta si es es con, mejor. aunque sea con tus padres, aunque sea en tu familia, tu casa, aunque no tengas mucha edad, si te está comiendo, vete, porque yo es lo único que me daba cuenta. Yo era esa noche, recuerdo, yo tenía la mosquitera, pero de las que no se quitan, y yo recuerdo decir, es que le pego una pata a la mosquitera y salgo por el tejado, es que me quiero ir, no quiero estar aquí encerrada, es que me parecía injusto. No me cogí ni agua si quieres, no tenía ni para beber agua esa noche, para mí estaba siendo un infierno. Y yo decía, y no quiero apagar mi voz, es decir, siento que si tú estás haciendo algo mal, que lo que en concreto hizo fue maltratar a la que era su pareja, Ujú. yo no tengo que darte la razón porque tú seas mi hermano y aplaudírtelo. Si lo has hecho mal, lo estás haciendo mal. Y no significa que no tengas tratamiento ni que no puedas cambiarlo, ¿no? O sea, tú eso lo puedes cambiar. Entonces creo que como hermana es mejor y encima como mujer decírtelo. Mm. Oye, no hagas esto porque no te gustaría que tu hermana pequeña se lo hiciese un hombre, ¿no? Pues no lo hagas tú a una mujer. Entonces yo era, ¿qué hago? ¿Apago mi voz por esto? Y dije, vete, aquí no puedes estar. ¿Cómo vas a hacer? No lo sé, porque yo era una niña que quería estudiar, que en mi pueblo no había mucho de lo que trabajar, era o una empresa cárnica o una empresa textil, pero que eran todo almacenes, o camarera. Pero Porque para claro, ponernos en situación tenías 17 años. sí. Estabas en el bachiller, no sé si estudiaste bachiller. No, estaba metida en empresariales, Vale, en un grado. sí, Ok, y estaba en el primer año. vale. O sea que no, es que no sabía para dónde ir. ¿Dejaste de ir a clase? En el segundo año.
Superé Vale. el primer año, la verdad, lo único que había muchas faltas por mi parte, o sea, yo faltaba mucho a clase, pero por notas sí lo pude pasar y ya en el segundo año pasamos menos gente a la clase y ya sabían lo de mi padre, entonces era constantemente los profesores a mí y eso llegó a un punto que no... Y además hacían todo el rato a mí referencia a la comida, ¿no? Me decían, ¿y estás comiendo? Yo ya había pasado el TCA y me dolía porque yo me miraba al espejo y decía, estoy tan delgada. Y me obsesionaba. Yo lo que veía en el espejo desde ese TCA no era la realidad. Entonces, ¿qué me pasó? Incluso tuve un efecto rebote, porque tanto decirme, ¿y comes? ¿Y descansas bien? ¿Tienes sueños con él? Sí, claro que tengo sueños con él, claro que no me apetece comer, claro que lloro, claro que estoy mal. Entonces, ¿qué hacía? Digo, ¿cómo? Y todo era comer, 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 porque como me decían que estaba delgada, yo era comer, comer. Tanto que tuve mi efecto rebote, ¿no? Ujú. Y, y además no tienes con quién hablarlo al final, porque a quién se lo dices, tu familia no está. Y para mí, claro, una vez que se va mi padre, mi apoyo era mi hermano, pero era con quien estaba el conflicto. Y una busca al final, creo que como mujer todas buscamos a nuestra madre, porque es nuestro referente como debería de ser, pero yo era como si no la tuviese. Al revés, me machacaba, em, cada vez que me veía discutíamos, me decía que me había ido porque quería, que me había ido por amor, porque me estaba yendo con una persona mayor que yo. Me decía que yo solo me había ido por amor, que me iba a engañar y que iba a quedar de gilipollas, literalmente. Y todo estaba en mi contra y también las personas de mi alrededor era, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Pues tendrás que dejar de estudiar y trabajar, ¿no? Pues todo era en mi ¿Y qué contra y todo hiciste? eran ¿Cómo fue el dudas. proceso de... ¿Qué hiciste? Yo le comenté con quién me iba, no sé cómo presentarlo a él, es que lo quiero un poco presentar, pero no sé cómo presentar a Robert. Pero para mí ahora Robert era mismo tu él vecino. Dijiste que era mi vecino. has dicho que tuviste dos luciérnagas, tu vecina y tu vecino. Sí, Robert fue tu vecino. sí. Ok. Y con el tiempo me di Que cuenta, fue como tu figura ¿De de referencia? referencia. sí, ¿De apoyo? sí, fue mi familia. Fue con quien he construido una familia y con quien he entendido de otra manera el amor, ¿Vale? que era lo que a mí me faltaba en casa, ¿no? Yo la manera de ver el amor entre familia estaba mal, el amor entre pareja mal y también un poco el amor entre hermanos, porque al final, de manera inconsciente, como que en mi casa se posicionó y era como mi madre y mi hermano, mi padre y yo. Entonces, intentar tocar temas también era puntos de discusión, era imposible, ¿no? Y, y claro, al final yo, el concepto del amor y de las relaciones, pero relaciones de amigos, no existía para mí, no, estaba roto. Y claro, yo entender que puede haber familia fuera de tu familia, o sea, no hace falta ser de sangre para construir una familia, ahí es cuando me di cuenta. Porque yo no tenía nada, no tenía cómo decirle a esta persona, te puedo ayudar de esta manera. Yo tenía 17 años, en la empresa de cárnicas tenías que ser mayor de edad para poder trabajar, en las otras te pedían experiencia, ¿qué experiencia iba a tener? Es que no sabía cómo hacer. Y Yo él te iba ayudó. con... Él te ayudó. Me Entonces ayudó, Robert te dio la mano. me dio dio la la Te mano por dijo, completo. Y me llegó y me dijo, no quiero que dejes de estudiar, porque encima sabía que el tema de empresariales me daba bien. "Ujú". Y dijo, termina de estudiar. Y él veía cómo yo estaba y sabía que no estaba bien, aunque al final lo ve desde fuera y aunque me lo diga yo digo que estoy bien, porque para mí sí lo estaba. Y él sabía que yo no estaba para ponerme a trabajar, por ejemplo, y me dijo, no te metas una presión que no debes, porque tienes que caer en esta realidad. Y él se daba cuenta que yo no estaba cayendo, ¿no? Y es cuando ya al año, cuando pasó la enfermedad de mi padre, falleció y todo, él veía que yo me estaba perdiendo Ujú. y fue cuando dijo, yo me quiero ir de aquí, porque aquí no puedes construir vida ni crecer, y yo quiero crecer y quiero montar ahí un negocio. Dijo, ¿te vienes o te quedas? Tú verás. Si quieres volver con tu familia o si no, vente y luchamos por construir una vida nueva. Y con todo el miedo del mundo me fui una semana antes de vacaciones, vi cómo era la zona y dije, voy, porque es que a mi casa sabía que no iba a volver. Es que para mí, incluso me intenté ir de vacaciones con mi madre y mi hermano y tuvo que ir Robert ese mismo día a recogerme. O sea, según llegué a Alicante, ese día por la tarde me recogió, Por las discusiones. porque era imposible. Era imposible. Y me sentía, incluso yo dije, mira, por favor, dejarme en el AVE, porque estaba fatal ese día. Digo, dejarme en el AVE, estoy en Alicante, estoy perdida. Se me dejó en la puerta de la calle y apáñate. Si te quieres ir, búscatelas tú, que para lo que quieres eres mayor. Y así me ha tocado siempre ya desde entonces. Y entonces en ese momento te tiraste al vacío y te fuiste a Marbella. Sí. ¿Y cómo fue tu ¿Cómo fue el proceso? proceso? muy duro, muy, muy duro. Porque al final te vas con una persona mucho más mayor. ¿Sabías a qué te ibas a dedicar? No, No. no tenía ni idea. Estaba en un punto súper perdida, porque a mí me encantaba el mundo de los negocios, pero tampoco sabía cómo estudiarlo, no hay una carrera como tal. Me encantaba la nutrición por lo que me pasó con el TCA, pero
no tenía los estudios mínimos ni había la posibilidad económica, porque nos fuimos literalmente pagamos ese mes y no sabíamos cómo íbamos a pagar el mes siguiente. Íbamos con Vale. un coche hasta sin ruedas, por así decirlo. O sea, no sabíamos ni cómo íbamos a hacer. Íbamos a la compra Ambos, y o sea, Robert tampoco. él dejó todos sus ahorros en lo que era la fianza del piso y pagar ese mes. Y es que no sabíamos nada. O sea, íbamos a la compra y hasta mirar el calabacín que menos pesase para no gastar de más, porque no se podía. Y es como nos tuvimos que aventurar, o sea, no... ¿Y cómo fuisteis avanzando para que la gente vea cómo al final se va haciendo poquito a poco? ¿Qué surgió en tu mente? ¿Qué pensabas cuando las cosas se ponían difíciles? Él Pues sabía yo... que quería montar, has dicho que él quería montar un negocio, ¿no? Lo que pasa es que él no sabía de qué. Él siempre se había dedicado a la construcción y los coches era su hobby. Y él sabía que quería hacer un negocio sí o sí. Y a mí al final el mundo de los negocios me llamaba, pero como niña estaba perdidísima. Y cuando fui allí contraté uno de los planes de Sandra. Me empezó a gustar mucho más la nutrición y el deporte, entendiéndolo, ¿no? Y me di cuenta que quería estudiar nutrición y meterme en el mundo. Y... Uy, se me ha ido ahora la leche. No, ¿cómo empezasteis a pensar cómo El negocio. Pues a ¿Cómo raíz de sacar, ahí... cómo sacar dinero? O sea, ibais sin dinero, sin propósito, sin Sin nada. Sin Simplemente nada. a buscar una vida mejor. Solo estaba el sueño en el aire. O sea, estábamos la cosa de si el negocio, vamos a cambiar de vida, esta no es la vida que merecemos, vamos a por más, pero la manera, el plan no estaba. Que eso también nos llevó a tener muchos fracasos y estamparnos muchas veces. Yo a raíz de coger el plan de Sandra, pues me empecé a interesar. Él se metió en una franquicia de coches muy conocida y al mes le hicieron jefe de tienda. Y él no había estado nunca en ese mundo. Y él daba ahí su 1000 por 1000 él. Y a mí me hacía ver que había que dar el 1000 por 1000, ¿no? Yo daba el 1000 por 1000, por ejemplo, con la dieta. Pero, por ejemplo, en mí las cosas no funcionaban, ¿no? Él me decía, nos arriesgamos y abrimos algo. Y yo decía, no, porque me comían los miedos. Y recuerdo una conversación con Sandra, que no sé qué le estaría yo diciendo de la nutrición, pero yo, claro, me obsesionaba, ¿no? Era en plan, me has hecho un plan, pero Ay, me me daba acuerdo. miedo darle mi control a alguien, ¿no? Darle mis manos a alguien. Y me dijo Sandra, creo que tú no necesitas un plan alimenticio, sino ir a terapia, Isabel. Y me pasó el número de la psicóloga. Y empecé a tratarme. Y ahí es cuando vi el punto más oscuro de mí. O sea, ahí es cuando lo empecé a pasar peor que nunca. Peor que nunca. Me pasaba el día llorando. Quería volver, pero a la vez no quería volver, porque para mí era también como volver, era como fracasar ante el mundo, ¿no? Era como también encima mostrar a los demás, pues sí, me he equivocado, pues sí, he fracasado, ¿no? Y no quería volver, no era capaz. Pero no me hacía estar allí, no era capaz de conectar con gente, al final estaba mal. Me metía en trabajos de dependiente de tienda para poder ir haciendo dinero. No llegaba a llevarme bien con la gente, los trabajos pues estaba muy mal psicológicamente, se me hacía un mundo. Recuerdo uno de los días que ya es cuando dije tengo que dejar el trabajo, que iba de camino por la carretera y cada vez veía el coche más lento. Y yo no entendía por qué, o sea, como que mi cuerpo, yo sentía que mi pie iba en el acelerador a tope, pero el coche iba a 30. Y yo decía, ¿qué pasa? Los coches me pitaban, di los intermitentes, no podía ya respirar y el coche tenía lo de llamada de emergencia y yo tenía un número de emergencia, que era la vecina. Y llegué, le di como así el golpe, ya la llamó a ella y ella siempre ha tenido ansiedad. Entonces me lo vio y me hizo, Isabel, ¿dónde estás? Y le dije, en la carretera. Dijo, para el coche ya y ponte a respirar conmigo, relájate, relájate. Y ahí es cuando dije, no estoy así en mi vida, ni cuando falleció mi padre. Y yo estaba mal cuando falleció mi padre, pero no como ahí. Ahí es cuando dije, no sé qué está pasando con mi vida, no sé qué quiero en mi vida. Ahí fue cuando tocaste fondo. Ahí fue cuando vi el momento más oscuro de mí. O sea, es que yo recuerdo que yo, al final, mi manera de salir de casa era gimnasio, pero el gimnasio no sociabilizas. Y me iba al mar con el perro y yo miraba, porque iba por un caminito de piedras y aquí estaba el mar. Y yo ya había puntos que se me hacía súper duro, que miraba y decía, tírate, porque no tiene la vida sentido. Yo recordaba decir, joder, quiero abrazar a mi madre, ¿no? El punto de casa, mi madre y mi hermano no estaban. Entonces, no eran las personas con las que podía hablar. Y con la persona que tenía en casa, él también estaba mal. Estaba queriendo buscar un sueño sin plan y estando completamente solos y sin dinero. Entonces, él no sabía cómo hacer. Me decía, ¿cómo te ayudo? Porque no sé qué hacer. No sé por dónde pillarte. Yo también estoy mal, pero nunca te he visto así. Él me lo decía y yo decía, es que no tiene para mí ningún sentido la vida. Y de repente fue empezar a trabajarme mucho, pero mucho. Decidí hacer también Reiki y creo que es cuando más abrí canales de mí que no conocía. Y empecé a mejorar poco a poco.
y dije, mi sueño es emprender y mi sueño es hacerme una referente en el mundo del fitness y ayudar a gente que está en mi punto familiar y en mi punto con la comida, con la nutrición, darnos cuenta de cuando estamos llevando nuestros problemas a obsesiones y yo estoy aquí por un propósito, me agarré mucho a la fe, la verdad. Yo siempre pensaba, Dios me está dando esto por algo, pero creo que no me va a dejar caer, ¿no? Yo siempre quería ver en ese túnel una pequeña luz y decía, no, no vas a caer. Dios no te va a dejar, yo me aferré, ¿no? ¿Siempre has Y creído en Dios o te vino la fe en ese momento? en mi casa éramos cristianos, pero no practicantes, pero yo siempre de pequeña llevaba rosarios y todo, lo único que era como que me daba vergüenza mostrar mi fe. Pero me ayudó mucho y empecé encima a hablar con la madre de una amiga mía y me decía, Isabel, agárrate a la fe, habla con Dios, ¿no? Y habla con tu padre, es lo que me decía, y a mí me costaba mucho decir que voy a hablar con mi padre, ¿no? Y lo hacía mucho y mucho y mucho. Y Robert ya se quería lanzar al negocio y me dijo, ¿quieres que seamos socios? Voy a abrir el negocio. Pon un trabajo, pon de ti y lo llevamos para adelante. Y así fue. O sea, empezamos a buscar un local como locos. Encontramos el local soñado para él. Cuando llegamos allí, me acuerdo que paseábamos por Puerto Banús, había un local que era una inmobiliaria y dijo, el día de mañana ese local será mío. Y yo decía, sí, a ver cómo vamos a poder hacer, porque estar en Puerto Banús, ya solo ir allí con la gasolina ya era como decir, nos estamos apretando este mes, ¿eh? Y a los años, a los 2 años, ese local fue nuestro y abrimos el negocio sin saber cómo hacer, ¿no? Era como decir, vale, vamos a llevar así los coches, vamos a no hacer la típica compra-venta, vamos a darle como todo lo que una persona necesita, vamos a ayudar realmente a una persona y nos metimos en el negocio y en cosa de un año como que ha sido de un 0 a 100, ¿no? En plan de ver tu vida, decir, "Uf, ¿qué hago esto y lo otro?", a decir, si inviertes en ti, la vida te lo va a devolver. Siento que ha sido unos años muy duros de solo agarrarse a la fe por nada más y de decir, visualízalo, que seguro que esto que tú te estás poniendo de ti, leer, terapia, coger cursos, estudiar, trabajarte en ti, al final estaba todo el día encerrada porque no conectaba con la gente, no quería fiesta. Entonces yo era como, pues trabájate en ti. Y todo esto va a tener sus frutos y ahora se podría decir que estoy viendo sus frutos y que para mí con 23 años a veces me cuesta creer los coches que llevo en mis manos porque es que vengo de la nada, de la nada. Y es como, si trabajas, sí que llega. Y aunque todo esté en contra, y aunque ni siquiera tu familia te apoye, Y incluso aunque no tengas un plan, de mí se dijeron cosas muy feas cuando me fui. Yo incluso estaba tan mala la situación que veía factible, me quería abrir OnlyFans, vaya, porque era como vas a hacer dinero rápido y se me daba oportunidades respecto a ese ámbito, pues métete ahí. Y cuando por a través de Instagram, que siempre uno muestra lo mejor, ¿no? Empezaron a ver mi nivel de vida, pues empezó toda la gente de mi pueblo a decir que yo tenía OnlyFans, aunque no lo aunque tenía. no lo tuvieras. Pero todos vieron ese boom de vida de repente, esos coches, ese todo, se ha abierto OnlyFans. Y todo iba alrededor de mí, incluido mi madre, también habló cosas feas. Pues si ya una madre lo dice, ¿qué va a hacer el pueblo? Creerlo, ¿no? Ya. Y así era. Es lo que has contado, Isa, porque es que de verdad que cuando conoces muchos procesos, te das cuenta que todos los procesos son muy Parecidos o similares. similares. Muy similares, con una historia distinta, pero un proceso similar, ¿no? Cuando una persona cae, lo pierde todo, no tiene nada. Parece imposible, no tienes un plan, no tienes las respuestas. Además, ese momento en el que te enfrentas con todos tus demonios, con todo lo que llevas arrastrando durante mucho tiempo, pierdes el control, ya sea con la comida, con las adicciones. Todo el mundo le pasa absolutamente lo mismo. Te encuentras con tu peor versión, ¿no? Y en ese punto es lo que tú dices, ¿qué hago? Es que en ese momento solo te quedas. Sí, o para arriba o no hacemos nada, ¿no? Claro. Total. Entonces empiezas a buscar cosas que te ayudan y cuando empezamos a hablar de cosas que te ayudan es cuando te das cuenta de que todo el mundo se aferra a lo mismo, a la fe, al trabajo personal, al deporte, a conocer a nuevas personas, a confiar, al Reiki. O sea, son palabras que cuando las personas dicen, funciona. O sea, yo digo a la gente, por eso ¿y tú estás tan segura que funciona? Funciona. No funciona porque lo has experimentado en ti No misma. solo nosotras.
todos los procesos que conocemos, ¿no? Y se pasa por un abismo de la desilusión, que es una frase que tú has dicho, ¿no? Que nosotras siempre, que aunque cuando dicen, ¿no? Cuando sois mujeres referentes, que habéis conseguido tanto, nuestras conversaciones han sido sentadas en una silla diciendo, ¿va a merecer la pena lo que estamos haciendo? Pues siempre, nuestra respuesta siempre es, no puede caer en ningún Saco el saco perdido, el trabajo personal que has puesto en ti, el amor que has puesto, el que tú hayas dicho, tengo una voz, tengo un pensamiento y la tengo que exteriorizar con la vulnerabilidad y el miedo que eso tiene, ¿no? Porque ponerte enfrente de una cámara, O sea, enfrentarte a tu sentarte pareja, aquí aquí, eso es muy valiente y tiene consecuencias hacerlo. Pero cuando la gente dice, ¿por qué lo hacéis? No lo haces por ego, no lo haces por reconocimiento, lo haces porque sabes que incluso tienes responsabilidad de contar y compartir lo que sientes y lo que has vivido. Y al final, me encanta contar estas historias porque cuando hay un final, ostras, pues sí que está empezando. Al final ese local que en 3 años yo pensaba que iba a ser mío, lo tengo. Al final el coche con el que soñaba lo conduzco. Al final mi pareja que confió, que me apoyó, tú estás ahí de forma leal para él para ti. ¿Habéis entendido? Todo da sus frutos. O sea, cuando a mí alguien me dice que atraviesa el abismo de la desilusión, ves, no lo sueltes porque al final llega. Además, yo recuerdo que yo veía siempre tus historias y decías visualizar. Y yo lo decía y digo, intento, pero mi mente era negativa, ¿no? En plan, Es normal. visualizo, pero no lo veo. Pongo lo mejor de mí en el gimnasio, no tengo los resultados. Pongo lo mejor para mí con las personas, no me llegan esas personas. Pongo lo mejor para decir, venga, vamos a arreglar incluso la situación familiar. Yo he intentado varias veces, pero era la única que me trataba. Entonces, si yo me trato por mi parte, pero el resto no llega a ver ese recíproco, momento. claro. Y el decir, ¿y cómo va a ir el negocio? Es que te estás metiendo a un sitio caro, a un sitio nuevo, no eres nadie aquí, nadie te conoce. Al final muchos negocios ayuda mucho el, pues, ay, sí, conozco a tal cual. El boca a boca. Pues eres alguien desconocido, eres alguien nuevo en la zona, que ni para alquilar un piso confían de ti porque ven que llegas de un pueblo de kilómetros, ¿qué hace esta persona aquí? ¿No? Era como, todo era raro allí. Pero es que luego con el tiempo me da cuenta, digo, yo todo esto lo soñaba. Luego ahora cuando he cogido todos los coches, digo, yo cuando era pequeña y veía con con mi padre y con mi hermano los coches, decía, el coche de mis sueños. Y lo estaba conduciendo. Llegaba y decía, cuando íbamos a veranear alguna vez, decía, wow, ojalá salir del gimnasio y poder ir a la playa a correr, ¿eh? Que esta sea tu casa, tranquilidad. Y cuando estaba mal no lo veía, pero ahora lo veo y digo, jolín, es que lo soñaba, lo visualizaba de pequeña. Yo de pequeña me veía yendo al gimnasio sin saber si quería ir al gimnasio o no. Y yéndome a correr a la playa y después te sientas y comes enfrente al mar, tranquilamente, aunque sea un tupper, pero dices, jolín, y a raíz de ahí también es como me di cuenta de que las pequeñas cosas son las que más rico te hacen, porque cuando estás mal no lo ves. Y ahora, a pesar de que tengo mucho material, Siguen siendo lo las que más pequeñas cosas. feliz me hace es todo lo pequeño, poder irme con mis perros a la playa, tener salud, que ellos tengan salud, tener salud mental, que las personas que quiero estén bien y que tengan salud mental. Tenemos que darle desde aquí un reconocimiento porque personas como Alain se llama, ¿no? Sí. Son súper importantes en los procesos en los que las personas pasan por momentos tan duros. Siempre que tengas Eso. una voz desde fuera que te diga, confío, estoy, es súper importante. Entonces, siempre lo digo, ¿no? No tenéis familia, estáis solas, siempre hay personas. Y si no la tienes, únete a comunidades. Porque que tengas esa voz es lo más importante. Cuando tú no confías en ti, cuando tú lo ves todo negro, tienes Hay que alguien tener que confía en ti. una voz que te lo recuerde. Y cuando pierdes la perspectiva, si no lo encuentras, siempre hay personas que están deseando, incluso que tienen el propósito de poder acompañarte ahí. O sea, que si alguien se cree que está solo, no lo está. Puede ser un desconocido en una red social, puede ser un vecino, puede ser quien sea, pero que se permita que alguien entre a su vida a recordárselo. Lo valioso que es. Hoy en día creo que las redes, si se usan de manera positiva, te pueden ayudar a conectar. Yo es algo que antes como que se escuchaba mucho y no lo creía porque lo intentaba, pero no había. Pero sí es verdad que yo llegué mucho antes a tu perfil y claro, según tú ibas creciendo, yo también iba creciendo contigo, ¿no? Y yo te tenía como un poco el efecto madre, el efecto de admiración, y tú siempre hacías recalca a la comunidad, pero yo al final, según la relación con mi madre, yo tenía mucho rechazo a todo lo que era comunidad de mujeres. Quien me estaba tendiendo siempre la mano al final eran los chicos, ¿no? Y a raíz de meterme en la academia y de ver, pues, la expansión que tienen Icónicas, la comunidad, la tribu,
como que me empecé a reconciliar, ¿no? Con la energía femenina, que al final yo estaba en guerra y para mí cualquier mujer era una competencia porque era lo que se me había dicho, lo que se me había hecho y llegó un punto en mi vida que hasta yo tenía como que competir con mi madre. Entonces para mí Total. las mujeres eran competición cuando siempre veo lo contrario, ¿no? Al final yo veo a las chicas y se llevan bien con sus madres, para ya sus amigas son su lugar seguro, para mí eran mis amigos el lugar seguro, mi padre. Entonces yo para mí la mujer significaba guerra y competición. Y como llegar a un lugar sano y conectar, porque a mí se me hizo raro. Yo me metí en la academia y decía, jolín, soy la más pequeña, no sé qué voy a aportar a tanta gente, tal. Y de repente vas conectando y alguien tiene una historia parecida a la tuya y le pasa esto y tal. Y dije, jolín, y es como que las siento amigas sin tenerlas cerca siquiera, porque al final yo en Marbella, pero las siento como unas amigas. Es muy importante y también muy valiente por tu parte, porque nosotras somos conscientes que muchas veces ejercemos como espejos y muchas veces es un espejo que es incómodo. Entonces nosotros sabemos que muchas veces generamos como despertamos sombras. Y ha sido un proceso también muy bonito para nosotras de descubrimiento, de entender también esa parte, porque sobre todo son perfiles, tú lo has dicho, ¿no? Con mujeres que tienen historia, donde tienen con toda la parte femenina, ya sea por su madre, su entorno de amistades, que tienen muchos miedos. Entonces, poder atravesarlos y poder bajar lo que tú dices, ¿no? La competencia y entender que es un lugar de inspiración, entender que hay espacio para todas, es un proceso de complicado de ir viendo, ¿no? Pero es muy gratificante, ¿no? Porque también a nosotras nos ayuda mucho Sí. el debatir, el hablar, que es un espacio donde no estamos siempre que la gente se piensa diciendo qué guapas y qué tal, no, también es un espacio Sí, sí, para sea que debate. debatamos y que haya cosas que no estemos en común y que las podamos hablar, ¿no? Pero es lo importante de que la comunidad sí te salva. O sea, Sí. cuando yo lo digo en redes, no lo digo, venga, voy a decir la frase de clickbait de únete a mi comunidad, que mi comunidad te salva. No, te lo digo porque es así. Porque he visto muchas personas que pasan por situaciones en las que están solas, donde tienen entornos que las drenan totalmente y lo que las ha salvado y las ha hecho seguir para adelante es la una red, comunidad, es una una red red de de apoyo. apoyo. Y esa red de apoyo muchas veces no la tienes porque no es tu familia, no es tu pareja, no es nadie y estás sola. Sí. Entonces la diferencia de que puedas seguir para adelante o no es que tengas esa voz. Y yo lo he experimentado en mi propia piel y cuando he visto otras mujeres como para mí, fíjate, lo acabo de decir, que cuando digan icónicas, tal, feministas que odian a los hombres, para nada, o sea, Alain, te hacemos la puta reverencia, gracias, ¿no? Porque qué bueno es honrar a esas personas que están en procesos así porque son muy importantes. Además que yo recuerdo que una de las chicas de la academia comentó una situación que estaba mal por su madre. Y es como que cuando ella lo comentó dije, uy, yo he estado en ese punto, sé lo duro que es, sé cómo estás ahora mismo, pero pasa. O sea, yo era como, mi mejor consejo, el tiempo lo cura. O te haces a vivir con ello, una de dos. Y es cuando vi, dije, jolín, cada una tenemos una historia que contar. Y a mí cuando la gente me decía, ¿qué tal la academia? ¿Cómo lo ves? Yo decía, es que veo que hay muchas chicas que están solas y tienen su lugar ahí. O sea, y a mí, por ejemplo, me ha hecho llevarme bien con la energía femenina. A raíz de ahí, yo ahora como que siento que voy al gimnasio y me llevo mejor con las chicas. Que por Instagram, a raíz de la academia, me dio por poderme lanzar, ir contando un poquito de mí. Y me contestan chicas, al punto de que ha habido chicas que me han dicho, te quiero poner en mi vision board. Y digo, jolín, es como, son palabras muy grandes, ¿no? Y es decir, jolín, me estoy reconciliando con la energía femenina, que al final yo no lo sabía, pero que era mi mayor punto de guerra. Y sí es verdad que cuando yo veía comunidades de mujeres sí que pensaba lo típico de feministas. Y yo pensaba, mi mayor dolor ha venido por una mujer y luego encima, si me fallaban mis amigas, más dolor se me hacía hacia la mujer. Y mi mayor salvación siempre ha sido un hombre y mi lugar seguro siempre ha sido un hombre. No al aspecto sexual, no. Sino el decir, hogar siempre ha sido un hombre. Mi padre, después fue Alain, luego mis mejores amigos, siempre eran chicos y era como decir, jolín, me daba miedo. Y luego ahora es como, me siento equilibrada. Y con la academia, yo recuerdo cuando tú, cuando entramos, decías, ¿cuál es vuestro propósito con la academia? Yo decía, pues encontrar un poco mi dirección. Yo sabía que me estaba reconociendo, yo estaba renaciendo en mí, o sea, yo estaba quitándome poco a poco las espinas y viendo quién quiero ser. Y a raíz de la academia, cuando acabó, dije, jolín, es que ahora sé quién quiero ser, porque ahí no. Yo sabía que me gustaba la nutrición, pero no para qué, ¿era para qué? Para ayudar a mujeres, porque he visto cuánto hay, ¿no? Entonces, como digo, quiero ayudar a las mujeres, que somos las que más problemas quizás tenemos ahí, ¿no? Y ya me he reconciliado con la mujer y ahora sí me apetece ayudar. Es como
me hizo reconciliarme Para y mí es muy encontrarme. bonito porque cuando las chicas, cada una tenéis una edad, cada una tenéis una historia distinta, ¿no? Entonces nosotros vivimos los procesos y no todos los procesos se dan al mismo ritmo ni al mismo tiempo. Hay chicas que entran en un momento súper preciso y tienen resultados, transformaciones en 2 meses, y hay chicas que esto las frustra, por eso siempre lo explico, ¿no? Porque yo no lo estoy teniendo, pero es que yo, que os sigo viendo, cotilleando, que al final me cruzco con vosotras pues en Marbella, y os veo en el tiempo, vuestra transformación llega en el momento en el que os tiene que llegar. Total. Y en algún momento a lo mejor no es... Cuando estáis preparadas para Sí, sostenerlo. cuando estéis preparadas, a lo mejor son a los 12 meses, a los 2 años, pero siempre, no es por nada, somos buenas porque Sí. siempre llega un mensaje de ahora entiendo ¿Por qué viví esto? por qué viví esto, ahora me está llegando, y cada una es en su tiempo. Entonces es no frustrarse, ¿no? Porque queremos que pase todo a nuestro momento, pero la vida es caprichosa y te dice, no es cuando tú quieras, guapa. No. Es cuando... Es cuando como te toca. Te llega cuando te alineas contigo. Sí. Cuando te haces las paces con todas tus heridas. Es cuando te empieza a llegar. Yo me di cuenta. Yo sí es verdad que a mitad de la academia decía, jolín, veo a unas chicas que están con muchos resultados y abrazando mucho la academia, y decía, jolín, yo quiero que también me llegue eso, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ha pasado más los meses y es cuando he dicho, uy, pues me estoy viendo que me tenía esta herida y la he sanado a raíz de esto. Uy, pues he sido capaz de hablar en redes de esto y tal. Al final es tener una comunidad detrás y no siempre la encuentras de manera presencial en tu familia o en Totalmente. tus amigos, en tu pareja. Y no es malo tampoco, porque cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero es saber buscar, y a veces sí que hay comunidades, porque yo pensaba, esto de que en los influencers encuentras una comunidad es mentira. Y me da cuenta que ahora sí. Como que al final te tragas tus palabras, ¿no? Y digo, pues sí es verdad, encuentras tu zona segura. Sí. Pues ha sido un súper placer conocerte, de verdad. Gracias. Ha sido una historia Muy muy inspiradora. interesante, has hablado muy bien Muy desde bien. ti, o sea, se nota que has hablado tú, siendo tú, Con mucho amor. con mucho amor, y eres un ejemplo de una niña muy jovencita que ha conseguido muchas cosas, y que a todas esas niñas que tengan situaciones familiares Complicadas y complicadas, duras. que hayan nacido en un pueblo, que piensen que para ellas no es ciertas cosas, que sepan que sí, que sueñen, que visualicen, Que no hay techo. que se trabaje y que no hay techo. Que de verdad, con amor, con conciencia y con tiempo, se consigue. Acaba llegando. Acaba llegando. Totalmente. Y yo os quiero dar las gracias a las dos porque creáis un espacio muy seguro que permite sanar. Totalmente. Qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotras. Ha sido un placer. Igualmente.